7:10 de esta mañana de jueves 2 de julio. Les prometo que casi digo lunes. Ay, venga, ya, lo confieso, estoy enamorada de Harry Belafonte, o sea, es una cosa espectacular, no solo por la música y tal. ¿Ustedes le han visto la sonrisa esa perfecta? Claro, yo no me extraña que tuviera tanto éxito en su época, y luego cómo bailaba y el ritmillo, eso, esa cadencia, ¿no?, que se tiene, ya está, es que ya lo he dicho. Luego, una pregunta que yo les lanzo, ¿ustedes saben cómo actuar ante golpes de calor, ahogamientos, caídas, picaduras o intoxicaciones alimentarias? En el caso de la intoxicación alimentaria, según yo, era morirme del asco en el baño y decirle a alguien que estoy muy malita, pero no es así. Sergio Calleja, buenos días. Buenos días, querida Erika, pues se lo preguntaré al SUC. No sé. ¿Tú sabes actuar? No, en serio. No, que si tengo... Sí, no, pero si alguien... ¿Tú sabes identificar cuando le está dando a alguien un golpe de calor? ¿Te ha dado a ti alguna vez? Probablemente desde que tengo hijos, Ah. estoy más atento a esas cosas y leo más sobre ese asunto, especialmente con la deshidratación, ¿no? Que cuidado, le pasa a le puede pasar a cualquiera, pero especialmente los niños y los mayores tendemos a dejar de beber agua o nos despistamos y tal, y una deshidratación de un niño pequeño es muy, muy peligrosa, ¿eh? Es muy peligrosa, igual que en los mayores. Pero bueno, esos consejos que escuchaba que daba el SUC para el verano, no está de más darle un repasito por si hay gente que no sepa. Un golpe de calor, pues entiendo que un golpe de calor, un mareo, te puedes caer, son muy peligrosos los golpes de calor, ¿eh? Hay que tener siempre el gorrito puesto, beber agua, etc, 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 eso es importantísimo. Y también saber cómo actuar, por ejemplo, ante un ahogamiento. Tristemente hemos tenido ejemplos trágicos en estos últimos días, ya con el arranque del verano, por desgracia, no solo aquí en Lanzarote, en otras islas, también veíamos en Fuerteventura que ocurría, con menores incluso que sufrían ahogamientos. Son situaciones muy, muy delicadas, sobre todo los menores, los mayores, como decía Sergio, pero también hay otros consejos que yo honestamente me alegra esta campaña del Servicio de Urgencias Canario, porque además son pequeños tips, entiendo yo, consejillos que te dan a través de redes sociales y al final nos movemos ahí. Valentín Aullanet, buenos días. Buenos días, Erika, buenos días también a Sergio y a los oyentes. Sí, hombre, yo soy más de coger el coche y tirar para urgencia directamente. Sí, también. Esa es otra. Quiero decir, y después también es verdad que soy bastante confiado en el sentido de que como soy bastante prevenido, también quiero decir, pues también uno, aunque sí que es verdad que estaría bien pues tener esos tics de que está aportando el Servicio de Urgencias Canarios, ¿no? Sobre todo pues hay un montón de cuestiones, yo que sé, por ejemplo, cómo actuará ante un atragantamiento, ¿no? Esa fórmula que hay que hacer y tal, para pues bueno, pues ese tipo de cosas está bien que lo sepamos, sí. Que lo sepamos todos, ¿no? Yo no tengo ni idea. De verdad, pueden parecer cosas de las que hablamos habitualmente, pero tú dices golpe de calor, ahogamiento, caída, picadura o intoxicación alimentaria. Yo miro a la persona, si me pasa a mí, pues bueno, pero si le pasa a otra persona, yo entro en pánico y me quedo quieta, ahí paralizada. Vamos a ver, eso es cuando te encuentras solo con la persona afectada, realmente si tienes alguna noción o alguna, pues algo, pero bueno, si no tienes ni idea, es pedir ayuda rápidamente, que es otro de los consejos, que es lo que hace el ser humano actualmente, un teléfono, o si no alguien que está al lado, si se trata de un atragantamiento, que no tiene seguridad de cómo hacer las maniobras, de intentar, evidentemente no es meter el dedo para intentar sacar, que eso es algo que no aconseja, y lo digo porque también lo he leído en multitud de ocasiones y por esa obsesión de, al ser padre de niños pequeños, de esos atragantamientos que no sabes qué hacer y tal. Primero no ponerse nervioso e intentar hacer las maniobras que por internet pero si no tienes ni idea, mejor pide ayuda inmediatamente, no va a ser que empeores la situación, ¿no? Que es uno de los consejos más importantes, es decir, no hacer cosas que no sabes, no vaya a ser que finalmente... Sí, no, y que además llamando al 112 también. Siempre tienes a alguien que te pueda ayudar. Y asesoramiento telefónico directo también. Ante un ahogamiento que ha pasado también, ¿no? Es decir, como hemos visto como hay médicos de urgencias que han pues dado consejos a gente ante un ahogamiento, etcétera, etcétera, o cómo hacer maniobras de ¿cómo se llama esto? De reanimación. De reanimación, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pues oye, pues está bien. No está de más que sigan Mira, yo me acabo de abrir el Instagram, el perfil oficial del Servicio de Urgencias Canario, SUC
Canarias, es muy facilito, y ahí pues también, pues no está de más seguir esta cuenta. Óiganme, déjenme hacer un apunte solo inicial. Por primera vez he visto que algunos medios de comunicación están destacando, y esto no es por mitigar la tragedia que ha ocurrido en Venezuela y que está ocurriendo en Venezuela, ¿vale? Pero por primera vez he visto que destacan los datos de los rescatados durante estos 6 días. 6.461 personas han sido salvadas en 6 días, Sergio. Uh-huh. Y quería recordar que hoy y mañana, hoy es día 2, era cuando el Cabildo de Lanzarote, en coordinación con la Asociación de Venezolanos Unidos en Lanzarote, pues entre hoy y mañana se va a hacer esa gran recogida. Ellos tienen su sede, creo, en la calle Bolivia número 9. En fin, medicamentos, antisépticos, gasas, vendas, apósitos. Estoy leyendo por aquí alguna publicación que ha hecho algún compatriota venezolano que se encuentra aquí, que vive en Lanzarote, Sergio. Sí, pañales, higiene femenina. Bueno, ayer he escuchado varios programas especiales en la radio de diferentes cadenas que se desplazaban precisamente hasta la capital venezolana, hasta también algunos en la Guaira, y lo que se pide es eso, ¿no? Se sabe que los datos oficiales de fallecidos es infinitamente superior a los que da oficialmente el gobierno venezolano, por lo tanto la tragedia es mucho más horrible de lo que la oficialidad marca, pero bueno, eso no nos ayuda absolutamente a nada, ¿no? Lo más importante es efectivamente que la gente no tema, ¿no? Sobre todo cada vez que hay una tragedia, que la distribución siempre se queda a medias, que si no llega donde tiene que llegar, oiga, pues eso es un asunto logístico que yo estoy convencido que la cantidad de personas a nivel y de países que representan a nivel internacional, los que tienen allí, intentarán distribuir de la mejor manera que puedan. Ayer sabíamos que los bomberos italianos, los belgas y los holandeses ya se están retirando, porque bueno, lo que se va a encontrar probablemente debajo de los escombros ya no es gente con vida. Creo que España mantiene la UME y los bomberos de las comunidades autónomas que también fueron. Y nada, esto va para largo, ¿no? Porque Valentín, es que ocurría hace semana y 2 días, y la reconstrucción es años y años y años. Sí, porque ahora mismo vamos a ver los datos sobre desaparecidos. Con el paso del tiempo estaríamos hablando de datos de fallecidos probablemente, ¿no? Gente que está todavía pues enterrada entre escombros, y ya con el tiempo que ha pasado es muy difícil pensar. Bueno, hay casos milagrosos, ¿no? Sí. Lo estamos viendo también en los propios medios de comunicación. Cada vez que se rescata a una persona después de más de 4 días que haya estado enterrado entre escombros, pues todo, efectivamente, todo un milagro, ¿no? Pero, hoy esta mañana que incluso tienen localizado a una persona que fue un portero también venezolano, conocido, de fútbol, y resulta que, bueno, que lo tienen localizado. Incluso han llegado a darle sondas, ya tiene sondas con comida, con agua y tal, hasta que logren sacarlo, ¿no? Y eso, estamos hablando de cuestiones que son absolutamente milagrosas, ¿no? Yo creo que es que estar allí como rescatador, la actuación de los bomberos, protección civil y todo eso debe ser algo espeluznante, ¿no? Pero después, por otro lado, debe ser absolutamente gratificante que pueda salvar aunque sea una sola vida de alguien que esté enterrado entre escombros, ¿no? Pero eso, digo, desaparecidos, a medida que pasa el tiempo, son fallecidos. Los datos van a incrementarse muchísimo, y lo que se hizo mal, ya se hizo mal desde el inicio. Es decir, la escasa intervención que tuvo el propio gobierno, sacando, por ejemplo, a los militares a la calle, no con rifles, sino con picos y palas, como decían algunos de las críticas que se hacen por parte de los rescatadores. Y después ahora lo que toca es, pues eso, la reconstrucción y la ayuda a las miles y miles y miles de familias que se han quedado sin casa, los hospitales que están en condiciones, la verdad, es que lamentables. Entonces, pues bueno, toda la ayuda humanitaria que podamos darle es fundamental. Hay un problema que es como... O sea, la solidaridad es evidente que está entre todos, y los canarios ahí somos los primeros, pero después hay que llevar esa ayuda y que llegue allí, y ahí en la comunicación es donde tenemos los mayores problemas, en el tema de los aeropuertos, ¿no? Y entonces, pues bueno, es importante en ese sentido que actúen las administraciones, aquellas que pueden ponerse en contacto directamente con las autoridades venezolanas, etcétera, etcétera, para hacer más factible que llegue esa ayuda lo antes posible, ¿no? Pues sí. Bueno,
Bueno, me vengo a temas insulares que tenemos mucha tela que cortar. Ayer desarrollaba su agenda en la isla el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Digamos que por la mañana y a primeras horas de la tarde era todo de calado institucional, ya por la tarde más político, porque también inauguraban la sede de Coalición Canaria en Tinajo, si no me equivoco, y ahí pues él se presentaba como el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno en 2027, pero apartando un poquito la parte política, me gustaría centrarme un poco más en la parte de gestión y de esa visita que hizo, que arrancaba con un encuentro institucional en el Cabildo. Se repasaban numerosas cuestiones, pero yo voy a ir directa al granísimo, compañero, porque además hay críticas del Partido Socialista tras las palabras del presidente Clavijo en referencia al Hospital Insular, porque Fernando Clavijo se refirió a él, habló de que se va a mejorar cuando se rehabilite, se va a mejorar el Hospital Insular y que por lo tanto será distinto a como es ahora. Y ese distinto justamente es lo que ha destacado el Partido Socialista en Lanzarote y su secretaria general María Dolores Corujo, por el que temen que se pierda el modelo de geriatría, acusando además al presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, de silencio ante ello. Sergio. Yo creo que el Partido Socialista está viendo fantasmas donde va a haber reformas y donde nunca se va a perder, ¿no? El espíritu de ese hospital, ¿no? Vamos a poner los datos. Voy a leer lo que dijo Clavijo exactamente sobre el edificio, que tiene 75 años además, y que necesita una reforma imprescindible, ¿no? Y esa reforma viene por ese plan director que definirá el futuro del centro y ha garantizado que seguirá destinado a la atención sanitaria, sociosanitaria y pública. Y eso no es cerrar un hospital, ¿no? Eso es una reforma. ¿Que quiere seguir viendo fantasmas o seguir estirando el chicle el Partido Socialista para ver si realmente, bueno, pues pone en duda y tal? Miren, no sé, yo como ciudadano que también he tenido algún familiar allí, igual que lo ha tenido Dolores Corujo, que tuvo a su madre y que tanto, bueno, lo pone como ejemplo, pero no solo Dolores Corujo, sino miles de lanzaroteños que han tenido por allí a un familiar y que saben qué bien, qué bueno tener ese hospital. Yo, al menos mi punto de vista, es que yo no tengo ningún miedo y que hay que cambiar, claro, que habrá que cambiar la fórmula, no puede quedar tan antigua, hay que cambiar, pero nadie, este fantasma que nos vende Nueva Canarias y el Partido Socialista de que eso va a desaparecer, que lo van a quitar, eso es mentira, ellos quieren, estire usted el chicle lo que quiera. Pero yo creo que aquí la cosa está muy, pero que muy clara. Y luego el silencio de Osvaldo, porque va a decir Osvaldo, si ha dicho ya 1000 veces que eso va a estar bien, cuando se reconstruya y cuando se remoce y cuando las cosas, y se aplique una nueva fórmula mucho más moderna. Mira, yo he visto algún vídeo en Instagram de gente que apoyó en su momento la manifestación multitudinaria, porque es verdad que fue multitudinaria, que tenía componente político, era evidente, digamos, como de algunos ayuntamientos salían incluso guaguas para esa manifestación, y en el vídeo se le preguntaba. Era de una persona particular, en este caso no era de ningún partido político. Se le preguntaba a uno de los usuarios del hospital, la pregunta era: oye, ¿usted sabe que, Manolito, usted sabe que van a cerrar el Hospital Insular? Claro, es decir, el hombre decía, ¿pero cómo? Y tal, ¿sabes? Un hombre mayor que está ya, es decir, me parece absolutamente ya detestable cómo se manipula a las cosas, ¿sabes? Pues se le dice, va a cerrar, claro que va a cerrar de forma provisional. Y efectivamente, ¿qué ha dicho Fernando Clavijo? Que estamos ante una oportunidad, es decir, el traslado va a significar que el Hospital Insular pueda, con el uso sociosanitario que se le va a seguir dando, pues tenga la posibilidad de dar un salto de calidad, claro. Y después te digo otra cosa, oye, gobernar es tomar decisiones, y lo que no puede ser es que el Partido Socialista Nueva Canaria te marque en la agenda política. Si estás convencido de lo que vas a hacer y vas a guiarte por cuestiones de carácter absolutamente técnica, oye, pues lo haces y ya está. Que la gente sale a la manifestación, pues sí, sale a la manifestación, pero mucha de esa gente está un poco engañada por los partidos políticos y un poco con la mosca detrás de la oreja sobre el futuro. ¿Se puede entender? Sí, claro que se puede entender, pero oye, tú sabes lo que vas a hacer, tú sabes lo que quieres hacer y tú sabes que esto va a ser una transformación de un centro hospitalario a mejor, punto. Yo siempre pongo un ejemplo que nada tiene que ver este ejemplo, ¿no? Yo en Madrid, cuando estoy en Madrid,
yo para venirme al aeropuerto de Barajas, que lo utilizo mucho, suelo utilizar la estación de metro Ciudad Universitaria, que ya sabemos todos dónde está ahí en el campus universitario de la Complutense. ¿Qué pasa? Que desde hace un año no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque la línea, el circular, que es la línea gris, parte está cerrada porque la están remozando, la están mejorando. Entonces, ¿qué alternativa se pone? Pues se pone una guagua, y esa es la alternativa que te lleva al destino, nuevo ministerio, estado, o sea... pues claro, no puedo utilizar esa estación, pero sé que la voy a volver a utilizar ahora en septiembre, es decir, que es lo mismo que va a pasar. Tú lo que tienes que hacer es trasladar mientras haces las obras a otro lugar toda esa infraestructura, y cuando vuelva esa infraestructura a estar remozada, a estar hecha, la verás nueva e incluso la verás mejorada, claro, ¿cómo no va a estar mejorada? Y con mejores, digamos, herramientas, y eso es lo que va a ocurrir, no va a ocurrir nada más. Pero bueno, si te venden la moto, no, es que van a tumbar el metro de Ciudad Universitaria, ya no vas a utilizar más. Eso es mentira, eso es una mentira. O sea, nadie ha dicho lo contrario, pero para que están ahí... Pues, de todas formas, creo que lo apuntaba, si no recuerdo mal, ustedes pueden volver a ver la pieza de lo digital, pero creo que en sus declaraciones la consejera de Sanidad, Esther Monzón, habló de que, vamos a ver, los suelos municipales se destinan para unos usos concretos y tú no puedes destinarlo a otra cosa porque te dé la gana. Entonces eso fue lo que explicó, que ese suelo no estaba considerado dentro del planeamiento municipal como sanitario o sociosanitario. Me pareció entender eso. Pero vamos. Pero mira, es más, te digo una cosa. El plan funcional que no consiguió aprobar el anterior grupo de gobierno de Dolores Corujo en el Cabildo, con el Pacto de las Flores en el gobierno central. Las competencias eran como ahora del servicio del Servicio Canario de Salud. Pretendían en ese plan funcional, que eso lo ha puesto de manifiesto Pedro Sanginés, incluso sacando fotografías, infografías de lo que se pretendía hacer. Lo que se pretendía hacer es donde está el tanatorio, que ahora es un gimnasio, ahí hacer un edificio de 5 plantas, y después destinar el resto del edificio a cuestiones administrativas relacionadas con el uso sociosanitario, eso sí, porque el uso del suelo es el que... Pero no había ni una cama hospitalaria. Entonces eso todavía me llama poderosamente más la atención. Es decir, los mismos que están detrás de la pancarta son los mismos que en su momento pretendían que en ese sitio no hubiese una cama hospitalaria. ¿Eso cómo se entiende? ¿Eso lo sabe la gente que fue a la manifestación? Yo supongo que sí. Pero claro que encima los que querían hacer eso son los que estén defendiendo ahora, que es que se va a cerrar el hospital, etcétera. Oiga, ustedes lo querían cerrar y no querían poner ahí ni una cama. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Yo es que estas incoherencias, lo que pasa es que eso lo esconden y lo que se pone es detrás de la pancarta diciendo, no, se va a cerrar y estos son los malos. Lo que nos quieren es quitar un servicio que está fenomenal. Déjame, por ir avanzando un poquito, porque si no nos enrocamos aquí, y ayer la visita era amplia y se hablaba de materia sociosanitaria. Yo es que, claro, al final llega un punto en el que parece que donde único, que sí, que yo sé que el modelo de atención sociosanitaria y que hay personas, pues digamos, en un estado más agudo ahí en ese hospital insular, pero digamos que plazas sociosanitarias se están trabajando, que entiendo que no serán las mismas, pero que se están trabajando en la residencia de alto requerimiento de Taiche y en otra infraestructura que ayer se visitaba y que ha llegado, esto lo aclaraba Pedro Martín ayer en el café, a altura de techo se dice, no lo sé, el Centro de Atención Integral de Cáritas en Altavista, que digamos que ahora tiene que pertrecharse de todo lo necesario en el interior, toda vez que, bueno, a ver, está... Entiendo yo que lo tendrán que encalar, que pintarlo y esas cosas, con una cuchara y unas historias. Es cuando pones la banderita, acuérdate, cuando tú pones la banderita, uno pone la bandera. Pero eso española, se hace siempre. Siempre, Sí. Todo listo. Bueno, y tú qué más. Claro. Bueno, yo lo aprendí. Mi padre no ponía ninguna bandera, él me ponía ahí a recoger tachas. En Maneje yo he visto como cada bloque de edificio, cuando han terminado lo que se llama la estructura exterior, ahí te colocan la banderita canaria. Cuando tú ves una banderita puesta. Yo lo aprendí allí en Fuerteventura. Cuando era ingeniero, yo preguntaba, ¿por qué cuando construían cosas ponía una bandera? Y si eso no está ni terminado. Y entonces se coloca una bandera y luego ya va cerrando todo. La bandera es cuando alcanzas la altitud.
Altura de techo, ¿no? Altura de techo, sí. Porque Marcia Acuña, el consejero, dijo otra palabra y Pedro se sonrió, dice, ¿cómo se nota que es consejero de Bienestar Social y no de obras públicas, y no albañil? Pero bueno, qué buena noticia. Sí. Lo digo porque parece, y esta era la velocidad que se ha alcanzado en la isla de Lanzarote, destacaba el consejero Marcia Acuña, en lograr más plazas sociosanitarias para la isla de Lanzarote y más recursos asociados a ello, porque digamos que ese centro, que es el Centro de Atención Integral de Cáritas, es el nombre oficial y el extraoficial es la Cruz Blanca. Es que eso fue un proyecto, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En 2009 se anunció que era un proyecto de la Cruz Blanca, que por cierto, la Cruz Blanca tiene, digamos, un currículum brutal, pero bueno, ya no es Cruz Blanca, eso ahora mismo va a depender del obispado, son 25, son una residencia de mayores de 25 plazas, centro de día, comedor social para 50 personas, banco de alimentos, 6 viviendas de emergencia y un centro de formación ocupacional. Todo esto se presentaba a finales del 2025 en una rueda de prensa y hablaban que si el obispado tenía que ser cargo de no sé qué, no sé cuánto, no arrancó del todo como querían que arrancara, pero bueno, lo de ayer yo creo que es importante porque a partir de ahora, Valentín, si no me equivoco, ahora hay que amueblar y el tema burocrático. Tienen que encalar primero. Y encalar también, ¿no? Tienen que encalar primero, que ayer está muy bien la estructura, pero es una estructura. Ya, hombre, yo creo recordar que Osvaldo Betancor en la visita ayer hablaba de que a final de año podía estar ya en funcionamiento, que me parece unas fechas, la verdad es que bastante... Hombre, lo que sí que se ha visto es que la agilidad, también es verdad que aquí lo que hay, la financiación parte del Cabildo con esos 10 millones, pero después es el obispado el que adjudicó el que hizo el trámite de adjudicación de las obras y tal, y yo imagino que también por ahí a lo mejor la cosa se ha agilizado bastante. La verdad es que es un proyecto muy, muy necesario, muy interesante y, hombre, el apoyar y financiar este tipo de iniciativas, pues me parece que se hace además en un momento clave, en un momento en el que además tenemos la residencia de alto requerimiento de Taiche, que va a ser fenomenal, también va a ser una obra espectacular porque cambia de alguna forma el sentido o la idea que tenemos de lo que es una residencia de mayores pura y dura. Esto es algo más, esto es con visión de futuro, esto es para dar calidad de vida a la gente que esté en el centro de Taiche, y yo creo que bueno que se han puesto las bases y se están poniendo ya los cimientos, y eso es muy importante. A ver si me doy un paseo un día, porque yo no he visto dónde se está. Ustedes sí han pasado. Yo es que cuando nos hizo la visita final del año pasado el presidente del Cabildo sobre las obras que estaban en marcha, fuimos tanto a Taiche como a Altavista también y en Altavista todavía, eso fue a final del año pasado, si no me equivoco, sí, yo creo que por Navidad. Antes de pues Navidad. En Altavista poco había hecho en ese momento, o sea que fíjate que en 6 meses el acelerón que han pegado, y después en Taiche sí que estaban muy adelantados, que incluso nos decían, digamos, desde el punto de vista técnico, los jefes de obra y tal del centro, que bueno, que iban muy avanzados y no sé qué, y estaba la Para avanzar así hay que tener proyectos, quiero decir, aparte, y hay que tener ideas. El Cabildo, aparte de la residencia de alto requerimiento de Taiche y de este Centro de Atención Integral de Cáritas en Altavista, informaba hace unos días de la adquisición de inmuebles en Arrecife y en Tinajo, 4 inmuebles, y que no solo eran, no me quiero equivocar, no sé si eran plazas sociosanitarias, sé que había ahí plazas de temas de por primera vez discapacidad física y quiero decir que y aún así a lo mejor no resulta suficiente. Pero claro, yo lo que no entiendo es cómo hemos llegado al punto de estar tan constreñidos en esta isla que no tenemos recursos para atender, digamos, la situación de personas mayores, que no todo el mundo se puede pagar. No, pero lo de las personas mayores no solo es un fenómeno, digamos, que hay una demanda brutal porque la población envejece, ¿no? O la sanidad, quiero decirla. Quiero decir, yo creo que casi todas las comunidades autónomas se van a quedar o están ya estancadas, ¿no? En que es que se necesitan muchas más plazas, muchísimas. Mira tú, esto tiene 25 plazas para mayores, para que se queden allí y tal. Está muy bien, porque si le sumas las otras, entre privadas y tal, sí. Pero ocurre aquí y ocurre en cualquier parte de la península. Siempre va a haber
más demanda, siempre va a haber más necesidad. Es que, de hecho, ya por la ley de dependencia, los datos que en su momento ha dado Marci Acuña es que de las plazas que se van a poner entre Altavista, la de Taiche y los edificios que se han comprado, que después eso hay que habilitarlo, hay que ponerlos en funcionamiento, que a lo mejor el número de plazas todavía no llega o sea, es la mitad de la demanda actual. Y recuerden una cosa, en Lanzarote no tanto, pero en Gran Canaria y Tenerife, la ocupación de camas hospitalarias por personas dependientes que deberían estar en residencias, pero que sus familias no la recogen, porque no tienen dónde llevarla, porque no tienen dinero, por lo que sea. Son más de 1.000. Qué barbaridad. Más de 1.000. O sea, más de 1.000 camas hospitalarias en Canarias, sobre todo en las dos islas capitalinas, están ocupando camas hospitalarias que son necesarias para eso, es decir, para un ingreso hospitalario porque tienes un accidente, porque tienes una enfermedad, porque tienen que hacer un tratamiento, y la está ocupando una persona mayor porque no tiene donde ir, y su familia tampoco tienen soluciones, ¿no? para dejarle, y eso es lamentable, es una cosa que hay que solucionar poniendo plazas sociosanitarias como está haciendo Lanzarote. Pues sí, vamos a seguir avanzando. Hoy, por cierto, estaremos muy pendientes de esa, ya se lo contaremos mañana, en mi caso por lo menos, porque yo a las 3 de la tarde ya estoy fuerísima, pero creo que es a las 3 de la tarde cuando está prevista la reunión técnica, una nueva reunión técnica Canarias-Estado por la gestión aeroportuaria, o mejor dicho, la cogestión aeroportuaria a la que se aspira. Quiero decir, porfa, son las 7:36, 37 minutos de esta mañana de jueves 2 de julio, la reunión es a las 3. Porfa, si alguien le puede decir a la gente del Estado que la rampa del aeropuerto César Manrique y el ascensor estuvieron... ¿Todavía está? No lo sé, no sé si sigue, la verdad que no lo sé. Hace unos días... Y llevaban un mes, creo, Valentín, sin funcionar la rampa y el ascensor. No, digo, por si alguien se lo puede comentar allí en la reunión. Sí. Es una broma, es una broma, pero son cosillas que oye, que no sé si esto de la cogestión aeroportuaria, que tiene más que ver con temas de tasas, temas de... No, pero no sé si agilizaría, por ejemplo, si AENA tiene algún tipo de problema, la dirección de AENA Insular tiene algún tipo de problema para poder arreglar una cosa como una rampa, un ascensor, pues oye, que la administración local pueda echar un cable. No lo sé, es que no sé si esto ayudaría. Lo de mandarle ahí uno. No lo sé. A mí me llamó mucho la atención este asunto, que Lancelot lo recogió con bastante acierto en un par de informaciones, incluso hubo reacciones es un ejemplo claro, es cierto que es una rampa, es la que cuando tú sales del aeropuerto por la puerta, digamos por la única puerta de salida que hay de la T1, pues la rampa no funciona, el ascensor tampoco no funciona, y eso es una cosa que realmente, bueno, que te pase un día está bien, pero hasta ya 2 días ya empiezas a mosquearte, pero que esté más de un mes. Miren, la participación de Canarias se limita a comités de coordinación aeroportuaria de AENA, hasta ahora, como comunidad autónoma se limita a eso. ¿Y qué es esto? Es un órgano meramente informativo donde las decisiones ya están tomadas, ¿no? O sea, ¿Canarias a qué aspira? Pues Canarias lo que aspira es a tener el manejo de los aeropuertos, pero o tienes partidos que se llamen Junts o Esquerra o PNV que presionen mucho, o me temo que esa gestión siempre la va a tener, digamos, AENA. Por lo tanto, el 51% de AENA es el Estado y el resto son empresas. ¿Qué hay que mejorar en el aeropuerto de Lanzarote? Pues especialmente la T1, que son, para que la gente lo sepa, las salidas nacionales e internacionales, hay que mejorar muchísimas cosas. ¿Se van a mejorar? Miren, visto que les cuesta arreglar los jardines y que tardan un mes en arreglar una escalera eléctrica, me huele a mí que poco, hasta que las competencias pasen, si alguna vez pasan, a manos del gobierno autónomo. Hombre, aquí si acaso lo positivo, yo también soy bastante pesimista en torno a qué se puede conseguir desde el punto de vista operativo en ese órgano que se pueda crear bilateral entre AENA y la comunidad autónoma. Digo que el aspecto que veo positivo es que la negociación también se le está haciendo junto con la del País Vasco y con el PNV, que parece que, claro, el PNV, como tiene más fuerza, es un aliado importante parlamentario del gobierno, va a tirar, como ya hemos visto y como los antecedentes
presidente nos dice, va a exprimir, digamos, todo lo que pueda para conseguir que esa participación sea más efectiva. Y en esa misma línea se supone que está Canarias, lo ha dicho hasta el propio Ángel Víctor Torres, que la negociación va a ser similar a la que se está siguiendo con el PNV y en el País Vasco con esta cuestión. Entonces, eso es lo único positivo, que se supone que nos darán las mismas competencias que pueda tener el órgano que se cree en el País Vasco. Entonces, por ahí está bien. Pero bueno, después ya veremos qué capacidad de decisión pueda tener la comunidad autónoma. Y en cuanto a cuestiones de andar por casa, es que como son cuestiones de andar por casa, pero son tan absolutamente irreales para este momento. Y decir, AENA, con los beneficios multimillonarios que tiene, nunca hemos entendido eso. Sabiendo además que está en un aeropuerto que son de los que tienen mayores beneficios de Canarias, sin lugar a dudas, y a nivel nacional, por el turismo fundamentalmente, que pasen estas cosas. Claro que yo lo he dicho, yo solo lo entiendo porque es un ente tan absolutamente burocrático que resulta que lo que tiene externalizado probablemente en todos los aeropuertos. Como se le estropee un convenio, un contrato que tiene con una empresa de limpieza, con una empresa de jardinería, con una empresa de mantenimiento, en un sitio, pues ya se le destrozan todos los aeropuertos. Pero es que uno no entiende que teniendo tantos beneficios, o sea, arreglar una escalera mecánica, un ascensor, me parece una cosa ya... Claro. Mira, yo recuerdo la época, y voy a hacer voy a poner otro ejemplo, la época en la que estaba Enrique Pérez y Dimas Martín. Cada vez que se hablaba mal de Inalsa, te echaban al perro presa, que en este caso era el gabinete de prensa, para intentar llamarte la atención o intentar corregirte, pero bueno, estabas contando algo que era real, ¿no? Que había una serie Miren, pasa lo mismo, y no sé a quién tienen de gabinete de prensa ahí ahora en AENA, en Canarias, o aquí en Lanzarote, si tienen gabinete de prensa, pero sí es cierto que te mandan de vez en cuando un perro presa para advertirte, hombre, no, cada vez que hablas, ya no de la escalera del ascensor, sino cada vez que hablas de el tema de las maquinitas de los pasaportes, que esto genera a los ingleses, especialmente unos retrasos brutales a la hora de pasar el control del aeropuerto. Oiga, ¿y qué? ¿Es mentira? No, es una realidad, pero se mosquean, encima luego se mosquean, ¿no? Si cuentas que alguien se marea, que alguien tiene cola, quiero decir. Y nosotros lo que debemos hacer es seguir adelante con notificar y sacar y publicar lo que ocurre en un lugar que, como bien dice Valentín, y como bien saben todos ustedes, son multimillonarios. Este aeropuerto le genera unos beneficios brutales. ¿Y dónde revierten? En este aeropuerto no lo estamos viendo. No, lo estamos viendo. ¿Y qué necesitamos? Pues mayor comodidad, evitar que un inglés entre por aquí con la cara cabreada. O yo mismo, o Erika si se va a Marruecos, o tú si te vas a... Que sí, no, ¿por qué tenemos que estar aguantando este tipo de cosas en un aeropuerto que ay, Sergio, qué poco esto eres, qué poca... Chico, te tienes que esperar al DORA 3, que eso es entre 2027 y 2000... Es que no ves que ellos ya lo van a invertir. Ah, vale. Pues lo que no hayan invertido de aquí para atrás no importa. Lo que importa es lo que nos han prometido. Mira, ahí me hablas de Dora y me suena lo de Dora la exploradora. Dora la exploradora. Oye, que no me faltas tú, Sergio, por alegrarte del retén de... Claro, como tú eres del norte, ¿no? Ah, sí, digo sí. que me faltas tú porque No, pues, ayer todo el mundo todo eran... Y me alegro, ¿eh? Se nota que era una demanda en el norte de la isla de que el Consorcio de Seguridad y Emergencias ha tomado la determinación de poner en Aría un servicio permanente de bomberos las 24 horas. Mira, fíjate tú que hay un histórico que decía que nunca tenía que haber desaparecido la Guardia Civil, en el cuartel de la Guardia Civil, que hoy está utilizado por la policía. Hay un cuartel, quien no lo sepa, que si hay un oyente que acaba de aterrizar aquí y nos está viendo, no hay Guardia Civil, no hay acuartelamiento de la Guardia Civil en Aría, ¿no? Lo hay en San Bartolomé, no quiero equivocarme, otro en Yaiza y otro por aquí. ¿En Teguise? En Teguise, y el del tráfico está aquí, en Arrecife. Pero espérate, ¿y en Tías no hay también? ¿En Puerto del Carmen? También es verdad, sí. Bueno, ahora están menos en Tinajo y en Aría. Donde quiero llegar, que por fin, sí es cierto, porque la policía local de Aría siempre está como muy solita. Y a veces sale solo uno a patrullar porque no tienen pocos, si está de baja, quiero decir. Ahora, esa compañía, digamos, que le dan pues ese retén con un camión
que tiene de todo y que va a estar ahí siempre, y que en el caso de, oye, que un incendio en Punta Mujeres, pues bajas la cuesta y apagas el incendio y llegas mucho más rápido que si sales desde Argana. Todo eso nos debemos alegrar porque, bueno, te da mayor seguridad como ciudadano y, bueno, a veces parece que no es importante, pero sí lo es importante. La rapidez en la llegada para la extinción o para la ayuda, la excarcelación, para cualquier accidente de tráfico, para cualquier cosa, yo creo que es importante. Y yo, particularmente, me alegro. He escuchado alguna burlita por ahí, pero bueno, oiga, pues sí, yo creo que es algo importante. Incluso ya hay uno, hace mucho tiempo, Sosa, además, Juan Manuel Sosa, Sí. en su día, que era consejero de emergencia, yo a ser, creo que inauguraba en su día, hace muchos años, el del sur que está en Uga. Aquí. Sí, que es importante, ¿no? Hombre, es fundamental que tengas el retén, porque la capacidad de reacción ante un incidente o un accidente es muy importante para incluso para salvar vidas. Así que parece fundamental que de alguna forma se vaya actuando en pueblos que están más alejados digamos del centro de operaciones. Así que nada, me parece fenomenal. A ver, Erika. Ahora, es que estoy intentando llamar a nuestro próximo invitado para que nos dé un poquito la visión. Parece que nos quejamos por gusto, pero no nos quejamos por gusto. Y yo no sé si ustedes sabían, en lo que le doy tiempo, que está pasando además un control, pero no sé si ustedes sabían que yo no lo sabía. Yo no sabía que hace 10 años, hace una década, el gobierno de Canarias, que presidía entonces Fernando Clavijo, saben ustedes que Fernando Clavijo ahora preside el gobierno de Canarias por segunda vez, pero que intermedio existió del otro. 15 al 19, ¿no? Vale, pues se cumplen 10 años desde que el gobierno de Canarias de Fernando Clavijo dio luz verde, cuando gobernaba con el PSOE, a la creación de la Autoridad Portuaria de Lanzarote. Yo esto no lo sabía. Yo no sabía, quiero decir, porque ahí hay que hacer toda una serie de pasos, digamos. Es una información que publicaba hace unos días noticiafuerteventura.com. Cuando digo hace unos días, digo la pasada semana, a finales de la pasada semana. Hay que cumplir una serie de pasos si se quiere disponer de una autoridad portuaria. Las cosas han cambiado en 10 años, pero lo que no ha cambiado es la sensación de que a Lanzarote se la tiene poco en cuenta dentro de la autoridad portuaria de Las Palmas, o se la tiene en cuenta, pero se tiene muchísimo más en cuenta en proporción a Gran Canaria, Sergio. Vamos a ver. Esto entra de una serie de históricos que han sucedido en Canarias y poco a poco se ha ido independizando cada institución, ¿no? El caso de las universidades entre Gran Canaria y Tenerife, que si La Laguna, que si luego hay una guerra histórica en los años 70 y finalmente cada uno tuvo la suya, ¿no? Luego vino, para lo que nos queda más cerca, el tema de las cámaras de comercio, ¿no? Lanzarote fue vanguardista a la hora de pedir, digamos, esa independencia del zorro plateado, no sé si se recuerda. Quién era el zorro plateado, pero era una persona que dirigía la Cámara de Comercio, los empresarios de allí de Gran Canaria. Se consiguió la independencia y esa independencia de las Cámaras de Comercio. Y hay otro histórico que es este, y a mí me parece que se vuelva a sacar este tema es importante. ¿Por qué? Porque sí es cierto que si vemos las inversiones que se hacen en el puerto de la Luz de Las Palmas en comparación con el puerto de Puerto Cabras o el de aquí, oiga, es que es un disparate. A mí me parece que esto es fantástico, que se vuelva a sacar este asunto porque es importante. Vamos justamente a saludar a esta hora de la mañana al director de Fuerteventura Televisión, también de noticiafuerteventura.com, que publicaba esta información. José Chu Armas, muy buenos días. Buenos días, Erika, ¿cómo estás? Me ibas a llamar Jessica, no pasa nada. Esta es la equivocación Sí. de todo el mundo conmigo. Pero no te he dicho Jessica yo otras veces, ¿no? Sí. Alguna otra, pero no pasa nada, José Chu, ¿sí? no eres el único, tranquilo. Perdona, Erika, no pasa perdona. nada. Sí pasa, Vamos sí pasa, porque
Que no, hombre, Bueno, que no. Vamos, que no te pasa solo a ti, que te lo digo en serio. Vamos a por Dios. a lo importante. Joséchu, estábamos ya en un preámbulo aquí, y comentaba yo que ustedes publicaban la pasada semana que se cumplían 10 años desde que el gobierno de Canarias, que presidía entonces Fernando Clavijo con el PSOE, pues autorizaba la independencia de la autoridad portuaria de Lanzarote. En 10 años han pasado muchas cosas y ahora lo que se viene rumiando, voy a decir, no es la independencia solo de la autoridad portuaria de Lanzarote, sino lo interesante que sería una autoridad portuaria Lanzarote-Fuerteventura. Porque parece que vemos que en este eje, que la autoridad portuaria de Las Palmas es más de Las Palmas. Joséchu, no sé, no sé cuál es tu Vamos a ver, visión. los números cantan, los números están bastante claros. O sea, las inversiones en los últimos tiempos son escandalosas. Eh, Nos quejábamos amargamente en Fuerteventura que en Puerto del Rosario habían puesto una carpa para recepción de cruceristas. Sabes que hubo un contrato con una empresa para dotar de instalaciones para recepción de cruceristas en los tres puertos del estado de la provincia de Las Palmas, que dependen de la autoridad portuaria. Hubo un gasto de 1 millón de euros en Fuerteventura de una carpa que ya estaba, que vinieron a inaugurar, pero ya estaba dando el servicio desde hace años, y se gastaron la cara de venir aquí a inaugurarla. Y en Gran Canaria están montando la mayor terminal de recepción de cruceros de Europa, con un coste de 43 millones de euros. ¿Esto qué implica? Que la inversión es 43 veces mayor, cuando el número de cruceristas solamente es 2 veces mayor. Por tanto, aquí hay una visión provincialista, todavía casi caciquil, de lo que significa un órgano como la autoridad portuaria. Esto nos ocurría, lo estaba oyendo antes, nos ocurría con las cámaras de comercio hace no tanto tiempo, y un grupo de empresarios de Lanzarote y Fuerteventura pues protestaron por las maneras en las que se hacían las cosas desde la Cámara, ¿no? En Gran Canaria y en Las Palmas, sobre todo, hay lobbies empresariales y políticos que están interesados en que su competencia, que somos nosotros, tanto Lanzarote como Fuerteventura, pues tengamos menos de lo que nos corresponde. Y en este punto, pues Beatriz Calzada está en esta línea. No solamente Beatriz Calzada, sino puertos del Estado. No les interesa mirar para este tipo de islas, y no es solo que estemos enfadados en Fuerteventura por los cruceristas, que también, sino cuando planteamos la línea en Tarfaya, Beatriz Calzada hace declaraciones diciendo que qué vamos a traer de Marruecos o qué vamos a exportar, como si eso fuera lo importante, y no el vehículo en sí mismo, ¿no? Que es una línea internacional que pueda beneficiar económicamente a la isla. Pero cuando se trata de hablar de una línea de Agadir, Las Palmas, hacen palmas con las orejas. Y luego los lobbies, ¿no? Asaja, por ejemplo, el lobby de los agricultores de Canarias, que no son más que grandes importadores, porque además sí producen, pero son importadores. La presidenta de Asaja es importadora de papas, ¿no? Israelita. ¿Qué le importa a esta señora si en Fuerteventura se puede o no hacer negocio con verduras y frutas de Agadir, en relación a la importancia que puede haber en Las Palmas, ¿no? En fin, en definitiva, yo creo que hay una molestia grande. Es verdad que la clase política no está mirando bien para esto, pero sí es cierto que cada vez que nos da por publicar algo de esto, pues la gente se envenena porque son datos. Ya. Quiero que mis compañeros te hagan alguna pregunta, Joséchu, Valentín. Sí, claro, Sí, claro. Hola Joséchu, ¿qué tal? Buenos días. Hola Valentín, muy buenos días, ¿qué tal? Yo creo que efectivamente los números cantan, pero por ejemplo, aquí el alcalde de Recife, por ejemplo, Jonathan de León, que es miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en su momento daba un dato que era que el puerto de Recife representaba pues el 30% de los beneficios, pero sobre la marcha se le tiró al cuello a Beatriz Calzada para decir que no entendía dónde se sacaban esas cifras, que el puerto solo representaba el 3% de facturación a nivel provincial, que solo el 9% en movimiento de mercancía. Creo que esos eran los datos que daba. Es decir, claro, si partimos de que ni siquiera los datos bueno, pues eso, de buques, de facturación, de beneficio, de los puertos que no sean el de Las Palmas de Gran Canaria, no están claros y no se ponen sobre la mesa, ¿sabes? No tenemos dónde agarrarnos. Es decir, no sé si me explico, Joséchu. Sí, claro que te explica. Yo creo, o sea, desde mi punto de vista, aquí
Si Beatriz Calzada no cree que estemos en este volumen, pues ¿qué le importa a Beatriz Calzada darnos la libertad o darle la libertad a un grupo humano que pueda gestionar insularmente este tipo de asuntos? Yo creo que los números deberían de estar más claros, eso por supuesto, pero aquí hay de fondo un paternalismo provincialista que ya no existe en Canarias. O sea, esta división provincial que se sacaron, bueno, que existió en su momento, porque las islas efectivamente necesitaban administrativamente tener este tipo de órganos, esto ya no funciona, ¿no? Los cabildos insulares son la clave en el desarrollo insular de cada isla, y luego está el gobierno de Canarias. Divisiones provinciales para pelearse entre Las Palmas y Tenerife, bien, que se entretengan con sus cosas, pero Fuerteventura y Lanzarote están en otro tempo y están generando un volumen económico con un crecimiento exponencial, y son las islas que más incorporan al IJIC y a las arcas de la administración pública vía consumo a través del número de turistas, ¿no? Y de la capacidad comercial que tenemos. Yo creo que este es el quid de la cuestión, liberarse de ese yugo paternalista, ¿no? Porque esta señora estos días inaugura un parque en el puerto de Las Palmas de 11.000 metros cuadrados, un parque con zonas de ocio. Solamente hay que ir al Puerto de la Luz y mirar cómo está, ¿no? O sea, que yo da gloria. Bueno, también te digo una cosa, Joséchu, porque estás mencionando el parque y yo ayer me enteré de una cosa que me disgustó mucho, que nosotros podríamos tener ese parque también aquí en Lanzarote, pero al parecer dejaron perder una concesión. Tenemos que informarnos mejor porque eso está, por lo visto, ahí parado en obras públicas del Cabildo de Lanzarote, según nos explicó el presidente de la Cámara de Comercio. Se tenía todo y podríamos tener también un parque aquí, quiero decir que... Yo te hablo desde el punto de vista de Fuerteventura. Lo sé. Aquí tenemos un parking que tienen, y luego unas vallas que no dejan ver el mar, y luego un puerto incrustado en la ciudad terrorífico. A ver, el muro de la vergüenza de que se habla aquí en Lanzarote, ese lo tienen en Fuerteventura. Para quien no haya ido, ese mismo muro lo tienen allí, porque yo cuando voy lo veo, y yo veo el parking. Perdón, Sergio. No, yo iba a cambiar de tema. Bueno, a mí el tema, Joséchu, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal? Muy bien. Yo fíjate tú que hace un mes, y permíteme que cambie rápidamente de tercio, porque hablo de una infraestructura que me parece brutal, ¿no? SACIR adelanta ACS, lo leo en El Economista Digital de hace un mes, para construir una autopista al aeropuerto de Fuerteventura por 215 millones de euros en un plazo de 54 meses. Tiene incluso un túnel de 1,2 kilómetros, una estructura de 190 metros sobre el Barranco de la Torre y 4 nudos de conexión. Bueno, un disparate. Digo un disparate de dinero y de infraestructura, claro. Y a veces... Bueno, disparate según se mire. Sí, cuidado, digo disparate económico, digo. Bueno, es lo que vale. Digo, si lo comparamos a un oyente que esté aquí en Lanzarote, que son los mayoritarios, y dirá, ¿cómo? 215.000... Sí, pero lo que te quiero decir es que Fuerteventura, yo no sé si lo necesita, entiendo que sí, pero para que veas que las comparativas aquí en Lanzarote, inversiones en carreteras, vamos, nos damos con un canto de los dientes y se gastan poquitos millones. No, yo entiendo, Cucho, que efectivamente en cuanto a carreteras hay Lanzarote tiene un problema, pero es un problema físico, o sea, no hay dónde hacerlas. Y cuando ves que se plantean las circunstancias alrededor de una autovía, pues mira las complicaciones que hay. Pero que tienes razón, claro, pero esto es un buen pase de pecho. Yo hablaba de autoridad portuaria y de los problemas que tiene el puerto. Y el paternalismo provincialista, luego el gobierno de Canarias, el eje norte-sur en Fuerteventura. Bien, un majorero podrá decir que se lleva 20 años esperando por esta carretera y que los cortes que hay en la zona del Castillo cada día pues pasan horas por el efecto embudo que se produce. En fin, cada uno tendrá que mirar en cuanto a las infraestructuras y tendrá su propia problemática. En fin, el agua también es un problema en ambas islas, pero a mí esta parte del puerto es la que me parece que tiene esa connotación paternalista, ¿no? Yo lo hablo desde el punto de vista sociológico también y político, de que hay instituciones que todavía pasan por encima. Carretera, totalmente de acuerdo, Cucho. En fin, pero yo lo digo estancadísima. Yo lo digo porque el tema de la autoridad portuaria es muy interesante y es el que se planteaba, digamos, en esta tertulia, porque me parece muy interesante que vuelva otra vez, porque este asunto me parece a mí muy complicado de que lleguemos a un buen puerto en beneficio de estas dos islas. Porque primero estamos en un año preelectoral y aquí nadie ahora mismo se va a mojar, nadie va a tirar piedras sobre su propio tejado,
ni el propio Mario Cabrera, que en más de una ocasión lo ha planteado con mucha naturalidad. No, pero que a veces también es importante conocer. Mira, yo te lo digo, Joséchu, porque aquí, como tú bien sabrás, porque tú eres gran conocedor, evidentemente, de esta isla, estamos luchando para que a ver si se hace un túnel de 700 metros o de 600 metros entre Playa Honda y el resto del aeropuerto, para que pase por debajo, un túnel que suba de Argana, que te lleve a San Bartolomé, para que el hospital quede lisito por la parte de arriba y tal, y estamos con esta locura y no sale adelante, y aquí de repente me aparece este túnel y que aquí me llama la atención positivamente, envidia, oye, un túnel de 1,2 kilómetros, oye, pues sí, fíjate, no sé si conoces los pormenores del túnel. Es curioso porque esta carretera estaba bloqueada en medio ambiente, no sé, los últimos 12 años, porque es una zona cepa. Ahí pasa la Uvara. Sí. Y la única solución que encuentras es hacer un túnel donde no se necesita un túnel. Joder. Es para que pase la Uvara por encima. Es un terreno totalmente llano. Sí, es muy curioso lo del sí, túnel. Sí. Hay una diferencia notable. No tenemos más tiempo, Joséchu, y perdóname que te interrumpa, placer, antes de colgarte, contéstame solo una cosa lo más breve que puedas. Sí. La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa está celebrando su 20 aniversario. Eso quiere decir que hace 20 años de la independencia de la Cámara de Comercio de la entidad de Las Palmas. Voy a situar eso en la autoridad portuaria. O sea, quiero decir, no se fueron al carajo las cámaras de comercio de Fuerteventura y Lanzarote. Al contrario, están trabajando y yendo hacia adelante. Entonces, si mañana existiera una independencia y existiera una autoridad portuaria, Lanzarote y Fuerteventura, independiente de Las Palmas, ¿tú crees que nos iríamos al carajo o que nos iría un poco mejor? En absoluto, hombre, habría financiación para hacer cosas tan bonitas como lo hacen los hermanos de Las Palmas o de Gran Canaria. Hay una autoridad portuaria en Denia, tienen 53.000 habitantes, en fin, esto es absurdo. Podría haber una autoridad portuaria de Lanzarote y otra de Fuerteventura, así como estás escuchando, y serían autosuficientes. Ambas podrían financiarse con el actual volumen que tienen. En fin, y luego podrían acceder a fondos, porque hay muchos fondos europeos para financiar obras del tipo del parque que está haciendo Beatriz Calzada ahora. 11.000 metros más otros 13.000 metros de sombra, parques, jardines y juegos, incrustando el puerto con la ciudad, que es como debe ser. Puerto Rosario, tú lo conoces, porque en fin, no te queda otra. Sí. De espaldas al mar, absolutamente de espaldas al mar. Sí. Nos han cercenado la posibilidad de tener una visión de lo que es una bahía maravillosa que tiene Puerto de Rosario. Y les importa un pimiento, literalmente. Ya. Es que pienso igual. En fin, con eso me quedo. Joséchu Armas, director de Fuerteventura Televisión. Un abrazo, Joséchu, cuídate. Un abrazo grande. Gracias. Y Sergio, no sé, para terminar, ¿qué opinas de todo esto? Nada, pues... No es que, Joséchu, fíjate lo que ha dicho, no es que Lanzarote y Fuerteventura conjuntamente tengan números para tener una autoridad portuaria. Es que Lanzarote podría tener una autoridad portuaria, Fuerteventura podría tener la suya, y aún así serían viables. Tú te imaginas, mira la logística y de una forma rápida. Un barco que viene de Sudáfrica pasa por todo, toda la panzota de África. Las primeras islas que se va a encontrar, al menos más cercanas de la costa de Lanzarote y Fuerteventura, igual que los que puedan bajar por esa línea. ¿Qué pasa? Que una autoridad portuaria propia generaría una economía brutal para Lanzarote y Fuerteventura y dejaría de generar esa gran economía que genera en la capital Gran Canaria. Una pena para ellos, pero también una pena para nosotros que podamos perder esa oportunidad. Eso es dinero, esos son muchos intereses, y por eso que la idea está muy bien, pero o apretamos entre todos o nos vamos a quedar sin este beneficio que nos ayudaría a todos los que poblamos la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Pues con eso me quedo, Sergio Calleja. Un placer. Un abrazo, muchas gracias cuídate. por estar con nosotros.